Good morning. Bueno, señores, llegó la mermelada, baby. Vamos en este momento a enlazar con nuestro hermano Mario Dávalos, director general creativo de Capital, que está aquí con nosotros. Mario, ¿cómo estás, hermano? Un abrazo grande, bienvenido al buenos programa. días, hecho en salud, en mi casa, y nada, viendo cómo se desenvuelve todo esto. Claro que sí, Mario. Publicidad, creatividad, comunicación, todos estos sectores en crisis en este momento, y de verdad que ha sido una situación que ustedes, las personas que manejan estos temas al dedillo, de verdad tienen mucha información que darle a la gente. Bueno, mira, la crisis cada quien la ve desde su sector. Estamos en crisis, pero es el mundo que está en crisis, son todos los sistemas financieros, comerciales, sociales, políticos, todo está en crisis, todos los sistemas, todo lo que define el mundo moderno está en pausa, y al estar en pausa el sistema no estaba diseñado para coger pausa, entonces esa pausa todo está en crisis. A mí lo que me pasa es que yo creo que ha habido una gran incapacidad para distinguir las cosas que deben ser rescatadas versus las cosas que deben ser completamente reinventadas. No es posible que nosotros de aquí, de este proceso, el objetivo sea volver a lo que era antes, porque primero me parece imposible, pero además me parece un poco absurdo, me parece hasta corto de visión, porque en toda crisis yo veo que hay oportunidad. La oportunidad aquí es rediseñar y reinventar una serie de cosas que necesitan ser reinventadas, pero esa diferencia entre poder distinguir las cosas que hay que rescatar y las cosas que no, pues yo creo que es parte de la ceguera, sobre todo en el sector comunicación. Ahí voy. Ahí te quería preguntar, Mario, con el tema de la comunicación, pauta publicitaria, creatividad, agencia, ¿cómo se puede hacer una reinvención en ese sentido de ustedes los publicistas, por ejemplo? Vamos a empezar por ahí. Yo te voy a decir, primera pregunta. Lo primero que yo creo que hay que entender que hay tres tipos de personas que trabajan en publicidad. O tres tipos de personas, tres tipos de personas movidas por diferentes objetivos. Y eso es importante porque de ahí parte la conversación. ¿Cuáles son esas tres personas? Primero, lo que lo mueve el dinero, esa es una. Otra, lo que lo mueve el oficio. ¿Qué significa mover el oficio? Que me gusta hacer publicidad porque es chulo, porque es astuto, y la otra es lo que lo mueve el propósito, que quiere decir qué yo puedo hacer con la publicidad. O sea, tan lo que la publicidad me deja dinero, tan lo que la publicidad es chula y me gusta hacerlo, y tan lo que dicen la comunicación o la publicidad me permite hacer cosas más grandes. Yo me califico dentro de ese último grupo, o quiero pensar que estoy en ese último grupo, donde veo la publicidad como una herramienta. Cuando tú empiezas a mirar la cosa desde ese punto, desde que esto es una herramienta para hacer otras cosas, entonces los modelos actuales de los medios de comunicación, de los periódicos, de la agencia de publicidad, están obsoletos, están completamente obsoletos. Entonces lo primero que tenemos que plantear es cómo eso se rediseña. Yo oigo mucha gente de salvar los periódicos, salvar las cadenas televisoras, y sí, entiendo lo que quiere decir, lo que hay detrás de eso, pero lo que no puede ser es salvarla para que vuelvan a ser como era antes. Ahí me uno a ti. Yo venía desde hace mucho tiempo, vengo ventilando de hace 4 años eso, diciendo que chin a chin las revistas, los periódicos se están digitalizando porque están mirando al futuro. Todas esas máquinas rotativas que están ahora, que imprimían periódicos, eso ya se quedó. Y de hecho esta oportunidad acaba de marcar el principio de lo que se viene, que es un movimiento para salvar el VHS. Vamos a salvar el VHS. O el Betamax. Que tenemos una fábrica de VHS y no podemos dejar la fábrica. Lamentablemente no funciona así. Yo entiendo la preocupación, pero entiendo cuando decimos salvar, yo creo que sí hay cosas que hay que salvar, y sobre todo son la capacidad de la gente de trabajar, los empleos, pero no puede ser salvarlo para volver a como era antes. Entonces desde ahí yo creo que la primera falla, cuando tenemos que entender que rescatar en este caso y en esta industria quiere decir reinventar completamente. El rol de las agencias, el rol de los periódicos, el rol de las revistas, tienen otros roles completamente distintos. Lo otro que yo creo que queda muy claro, y eso también es parte de lo que yo le digo la ceguera publicitaria, es que hoy la comunicación es
la clave para todo, desde cómo se comunican, qué es el virus, los procesos, los roles, o sea, todo lo que nosotros hacemos en el mundo de hoy. Esto que estamos haciendo ahora mismo, un email que tú le mandas a tus empleados o al público, un discurso del presidente, la comunicación del ministro, cualquier cosa es comunicación, y entender la comunicación en su sentido más profundo, cómo conecta con la gente, cómo los mensajes se pasan, cómo la gente lo interpreta, hoy es tan importante como la gestión. Y la gestión me refiero a tanto política como privada. Y eso es otra oportunidad que desde la industria no estamos viendo, pero que es muy obvia si tú te tomas un segundito para mirar. Sí. Mario, estamos en un proceso político ahora mismo, bastante atípico, ¿verdad? ¿Cómo tú has visto la forma de comunicación del candidato de la oposición, Luis Abinader, y del candidato gubernamental, Gonzalo Castillo? Las estrategias, cómo las han marcado, cómo las han llevado. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál ha sido el que mejor lo ha manejado? O no utilizar el término mejor, sino quién ha sido el que mejor desempeño ha tenido. Lo cambió en Chile. Lecho, yo te voy a responder esa pregunta media, porque obviamente yo tengo clientes en ese sector y cualquier cosa que yo diga puede ser interpretada de una manera u otra partiendo de quiénes son, con quién yo trabajo. A mí sí me parece algo muy importante que la oposición tiene que entender que estar en la oposición no significa oponerse a todo. Yo sé que la palabra confunde. Diablo, no, ya no digan nada, ya no digan más nada, loco. Yo siempre he dicho lo mismo, mano, porque es que... Pero continúa. Pero, diablo, ya. Yo siempre he dicho, pero claro, la palabra oposición te haría pensar que tu rol es oponerte a todo, pero llega un momento, sobre todo ahora, yo una noticia muy interesante en Portugal, donde la oposición de Portugal decía que criticar y oponerse al gobierno en un momento de crisis no era patriótico. Eso decía la oposición de Portugal hace 3-4 días. A mí me parece que... Bueno, en España pasó también con Pablo Iglesias, que tuvo ayer un enfrentamiento por parte de una diputada del PP que lo volvió con el tema de Venezuela, que sé yo qué, que ellos son financiados por Venezuela, por Irán, que sé yo qué. Y él le dijo, oye, pero estamos en una crisis, ¿cómo tú me vas a estar hablando a mí de Venezuela? Vamos a ponernos para esto, ¿cómo tú no...? Es importante, y yo creo que obviamente a nosotros nos agarra esto en un escenario político, esta crisis más el escenario político es más difícil, y yo creo también que hay gente buena en todos los partidos, o sea, yo creo que de entrada, y digo eso como un disclaimer, hay gente buena y hay gente mala, hay gente seria y gente deshonesta en todos los partidos. Ahora bien, desde la oposición yo sí creo que se ha asumido una estrategia como de oponerse a todo lo que se mueva. Todo lo que se mueva, ¡pum!, un tiro. Entonces, mira, por un momento como que, bueno, ¿qué pasa con eso? Que llega un momento donde pierde credibilidad, sobre todo donde la gente tiene prioridades tan básicas en menos de una crisis, y te dicen como, viejo, ¿cómo yo puedo confiar que tú me vas a ayudar si tú lo que pareciera que te está ayudando solamente tú mismo? Esa es por lo menos la percepción que yo siento de afuera. Del lado de Gonzalo, mi opinión es que al final esto casi que le benefició. ¿En qué sentido? Gonzalo se maneja muy bien en crisis, se maneja mejor en crisis que en estados normales, es un tipo práctico y ha podido aprovechar eso para proyectar su capacidad de trabajo. Y no solo eso, que tiene experiencia en crisis, porque en el 2010 también él participó con el terremoto de Haití. Y hay gente que se crece en un momento de crisis porque están hechos para eso. Yo siempre digo que una de las personas que yo más admiro en el mundo, que era Winston Churchill, tuvo hasta los 60 y pico de años, estuvo esperando su momento. Churchill viene y a su momento pico, ya viejo, cuando llega la Segunda Guerra Mundial. O sea, en crisis era que Churchill se crecía. Su liderazgo crecía. Entonces, eso es muy importante. Yo sí creo, obviamente, que tanto en la oposición como en el partido de gobierno hay gente muy capaz. Yo creo que nosotros aquí, el hecho, y lo hemos hablado tú y yo anteriormente, se ha montado la historia de que los políticos no sirven. Y yo creo que eso no es verdad. O sea, es una generalización que es muy dañina. Porque decir que los políticos no sirven es como decir que cualquier otro grupo de personas no sirven. Los políticos no los traemos nosotros de Burundi. Salen de la sociedad, un producto de la sociedad. Y hay políticos, hay funcionarios que son muy buenos y otros obviamente que no son tan buenos. Y por ahí, si nos vamos en política, nos podemos pasar 2 o 3 horas porque es un tema que me apasiona mucho. Claro que sí. Y siguiendo para ahora política internacional, en materia de comunicación, te hago la pregunta porque ya tú y yo lo hemos debatido de forma particular y personal.
y me gustaría que la coloquemos ahora en el tapete para que le enseñemos un poquito a todos nuestros oyentes lo que está sucediendo. Hemos visto el fenómeno Bukele, el fenómeno de los millennials y de todo el que no tiene dónde agarrarse, se ha identificado con el Mesías Bukele. ¿Qué opinión te merece la forma de comunicación en esta crisis de Bukele y también antes de, porque él tiene ya unos meses en el gobierno? Es muy sencillo. Lo que pasa es que con Bukele su objetivo no es resultados positivos, su objetivo es popularidad. Y eso tiene un nombre, ese tipo de táctica tiene un nombre que se llama populismo. Uh-huh. Y el populismo es cuando tú tomas decisiones porque tú crees que van a ser populares en la población, pero no porque son efectivas, no porque dan resultados, sino porque tu foco es la popularidad. Ahí tenemos a Trump, ahí tenemos a Maduro. Bueno, Maduro ya pasó, ya Maduro está en el madurismo, que él está solito en eso. Sí, ya Maduro está al tri de que no se lleven. Está Bolsonaro en Brasil. Totalmente. Bukele, en mi opinión, es un pichón de dictador. Las cosas que ha hecho son totalmente reprobables, o sea, militarizar. Me gusta Kelvin, escucha a Mario, ¿verdad, Kelvin? Por las razones que sea, yo eso no me parece que tiene ningún tipo de justificación, y las medidas que está haciendo son de populismo. Ahora bien, ¿qué pasa? El populismo está en su buena hoy, porque se ha radicalizado en las redes sociales, se ha polarizado la conversación y todo el mundo lo que quiere son medidas que validen las cosas que ellos ya creen. Nadie quiere que le digan algo nuevo, nadie quiere aprender nada. La gente quiere que le digan cosas solamente que coinciden con la cosa que ya ellos creen. Y eso Bukele lo está haciendo muy bien en el sentido de va a ser muy popular hasta que todos esos tollos que está haciendo exploten. Y entonces, como pasó en Venezuela, tal cual como pasó en Venezuela. Sí, yo lo dije de que Bukele, así fue que comenzó Chávez. Y totalmente, es una fotocopia. Sí, una fotocopia de Chávez. Así fue que comenzó. Pero Mario, mira, dejando la política a un lado, en cuanto a las marcas, ahorita hablaste de reinventarse. Todas las marcas, o sea, la idea de tú tener cierta publicidad, de tú hacer gestiones de relaciones públicas, es tú traducir eso en ventas. Ahora mismo, no hace mucho sentido que las marcas tengan publicidad porque la venta está paralizada, o sea, se está consumiendo lo necesario. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, en un momento de crisis, donde las ventas están paralizadas, como tú correctamente dices, tu rol no es vender, tú tienes otro rol como marca, y rol es que liderar. Yo creo que una de las cosas que ha quedado muy clara aquí es, y aplica para personas, pero también aplica para marcas, es quiénes son los líderes y quiénes son los administradores. Un administrador de una empresa maneja una empresa, se garantiza que todo funcione bien, pero es un administrador. Ahora, un líder marca una ruta de solución que no se conoce o no está siendo transcurrida y la gente voluntariamente lo sigue porque confía en ese liderazgo. Este es un momento de ser líder. Yo creo, por ejemplo, que hay empresas que a mí me han sorprendido positivamente, y no voy a mencionar ninguna que sea cliente mío ni competidores de clientes para evitar cosas, pero por ejemplo, Supermercado Nacional a mí me ha sorprendido que ha sido líder. Es una marca que tenía mucho tiempo callada, que no se sentía, y de repente en este momento se ha sentido liderando. Liderando quiere decir que está tomando decisiones, que no está repitiendo cosas, que está asumiendo un rol con el riesgo que eso viene, porque el que es líder tiene que coger fundazos, pero me parece que lo ha hecho bien. Hay otras marcas que tú dices, wow, qué mal lo están haciendo. ¿Por qué? Porque no han desaprovechado oportunidades, porque, por ejemplo, grandes empresas con muchas décadas, que suspendieron a todos sus empleados el primer día cuando tú sabes que tienen la capacidad de aguantar, porque hay otras que no, que yo sé que no pueden aguantar, pero hay unas que sí tú dices, cuando esto termine se va a quedar muy claro quién es quién, tanto en marcas como en líderes físicos. Y eso a la gente no se le va a olvidar tan pronto. La lealtad de los consumidores y los empleados, y siempre junto a esas dos cosas, porque yo creo que hoy por hoy no hay diferencia entre colaboradores y clientes, es lo mismo, son stakeholders. Esa gente, yo estoy convencido de que cuando pase esto, recordarán cuáles marcas lideraron y dieron una solución, aunque sea de esperanza y de ilusión, y no necesariamente de venta, y cuáles marcas simplemente cuidaron sus propios intereses económicos y cuidaron de los demás. Mario, hacer creatividad con fines de venta es oportunismo en este tiempo de crisis.
Yo no creo que es oportunismo. Los negocios no son club de amigos, ¿verdad? Un negocio es un negocio. Ahora bien, yo sí creo que en la forma de hacerlo, si no se hace bien, pudiera parecer oportunista. O sea, yo no veo nada mal que nadie haga un esfuerzo de venta, me parece de hecho que es lo correcto. Lo que pasa es que en la forma es muy importante. Y el lenguaje al final del día tiene forma y fondo. Entonces, ¿qué tú dices y cómo lo dices? Y en el cómo lo dices donde se falla con ese tema de oportunismo. Porque definitivamente hay maneras de hacerlo que serán vistas como oportunismo y con toda razón. Entonces, en la manera de hacerlo hay que ser muy delicado, hay que ser muy inteligente, pero yo no veo mal que se intente vender. De hecho, si se vende, quiere decir que tú puedes mantener empleados, que tú puedes mantener la economía viva dentro de la mínima oportunidad posible que nos queda. Sí. Y otra pregunta, Mario. ¿Quedaron al descubierto los denominados influencers? Lo que pasa es que para tú ser un influencer, tienes que influir en alguien. ¿No? Tienen que impactar en una comunidad. O sea, el tema de la palabra influencer es que lo que quiere decir es, yo tengo una cuenta de redes con muchos followers y digo cosas. Entonces, influencer debería ser que tiene una influencia real en cosas. O sea, que tú dices algo y en X sector o en X grupo, la gente te escucha y te hace caso. ¿Por qué? Porque te respeta, porque te valora, porque entiende. No, entonces volvemos al mismo de Bukele, el mismo ejemplo. Ahora, popularidad es una cosa, y si yo quisiera, por ejemplo, ser más popular en redes, hay mecanismos muy sencillos para hacerlo. Me pasara todo el día con el celular, aquí estoy, amigos, hablando pluma de burro. Y otra cosa es tú liderar o tener un rol. Entonces, yo creo que muchos de ellos definitivamente ha quedado claro que no son, la gran mayoría, no son influencers, pero hay otros que definitivamente sí, que tienen influencia dentro de un sector. Mario, otra pregunta. Tú sabes de que hay muchos talentos que se quedaron con cuentas por cobrar. Entonces, siempre se ha dicho que las agencias son las que pagan a 90 días, pero que el cliente ya le pagó hace tiempo a la agencia y que la agencia es la que se queda con el dinero, los 90 días y demás. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Es la agencia? Mira, es una mezcla de cosas. Es una mezcla de cosas. Porque los clientes, ningún cliente, por decir, o sea, paga antes de 90 días. Eso no es verdad. Yo te puedo decir que en mis 20 años de carrera, bueno, no, antes era diferente, pero hoy por hoy, si un cliente te está pagando 90 días, date golpe en el pecho. Y además, no son 90 días no solamente. Hay casos de clientes que son 90 días después que tú recibes el orden de compra, que son 30 más, ya van 120. ¿Y qué pasa? ¿Qué termina pasando? Entonces, hay una gran responsabilidad que es que las grandes empresas tienen unos genios financieros y de compra que hacen unos cálculos y dicen, no le paguen a esos tigres, quédense con esos cuartos lo más posible. Las agencias de publicidad, en su mayoría, salvo excepciones, son medianas empresas, son empresas pequeñas o medianas. Cuando tú empiezas a cobrar 90 días y llega la nómina y yo tengo que pagarte a ti talento, pero tengo que pagar nómina y tengo que pagar impuestos, ¿quién tú crees que se queda atrás? ¿Quién es el último de la fila? Lamentablemente es el talento. ¿Por qué? Porque impuestos yo no puedo dejar de pagar. Y nómina tampoco. Entonces se crea una cadena. Yo siempre he abogado para que haya algún tipo de push gubernamental, regulatorio, donde las grandes empresas no le puedan pagar tan tarde a las pequeñas empresas, porque lo que termina pasando es que toda esa carga financiera, las grandes se la pasan a las pequeñas y debiera ser al revés. Eso es solidaridad. Todavía en este momento tú tienes empresas muy grandes que lo que han hecho con las más pequeñas, como bueno viejo, yo lo lamento. Entonces las pequeñas empresas probablemente no tengamos la capacidad de sobrevivir esto, si para colmo las grandes empresas nos quitan la alfombra de abajo. Entonces, sí es verdad que las agencias pagan tarde, pero pagan tarde porque cobran a 90 días en el mejor de los casos y tienen que priorizar nómina e impuestos, e internet, e renta y todo eso. Sus gastos para seguir trabajando. El consumidor termina pasando que es el último de la fila, pero el último de la fila y no hay vuelta atrás con eso. O sea, eso, para que eso se arregle, tiene que arreglarse desde el origen. Es una cadena que se va arrastrando y va impactando siempre a los más pequeños. Entonces, si yo soy más pequeño que X cliente y el suplidor es más pequeño que yo, pero el suplidor también tiene suplidores más abajo que son más pequeños, eso se va pateando como para la calle y para adelante, ¿tú ves?
Ok, ok. Bueno, me hace sentido. Me hace sentido porque... Pero no es verdad que los clientes pagan a 30 días, no, eso no existe. A 60 días hay clientes que Mario, pagan. sí. Deme un segundito, señores. Bueno, que estaba acomodando algo aquí. Con una mejoría, muy bien. Mario, yo ya volví. Que estaba acomodando algo aquí en mi internet. Miren, Mario, ha pasado algo bastante interesante. Y es que hay muchos segmentos de la población que están siendo afectados. Los músicos están gritando por ayuda, los peluqueros están gritando por ayuda, las saloneras están gritando por ayuda, los artistas plásticos están gritando por ayuda. Digo, si tú fueras a darle un consejo. Los artistas plásticos lechuga tienen tiempo gritando. Sí, es complicado. Es otro proceso. Si tú fueras a darle una asesoría gratis al gobierno para impactar a esos grupos, ¿cuál sería? Lo que pasa es que me están escribiendo unos cuantos músicos. Es una asesoría financiera, económica, de la cual yo no me siento competente para dar. Yo no conozco las finanzas del gobierno, yo no conozco la capacidad financiera. O sea, definitivamente hay algo. El gobierno no es, y no lo digo solamente por esto. Veamos esto que te voy a decir en los últimos 50 años de República Dominicana. El gobierno no es un cofre para uno meter la mano y servirse. No, nunca. No lo es, ni cuando es legal ni cuando es ilegal. O sea, ni ilegal, que es corrupción, pero tampoco cuando es legal. Ni siquiera cuando es legal. Hay que cambiar la manera de entender eso. Entonces, esta crisis está afectando a todos los sectores. Ahí sí. Yo no conozco, no sé, o sea, los supermercados creo que están estables, le puede estar yendo bien. No creo que mejor que antes, pero le tienen que estar yendo bien. Pero en general, todo. El gobierno no tiene la capacidad de ayudar a todos los sectores al mismo tiempo, porque la cartera no da. El argumento siempre, pero si no se robaran, que si o qué, que si esto, bueno, eso yo no lo sé. Yo no sé eso. Yo creo que aquí hay mucho mito con el tema de gobierno. Aquí siempre ha habido una percepción de gobierno como un papá protector, que tiene el rol de resolver nuestro problema, como un papá a un niño. Y yo creo que nosotros tenemos que empezar a ver el gobierno como... Sí, pero es un país presidencialista, Mario, recuérdate. Totalmente, pero ese es el problema, porque no es solamente presidencialista, es paternalista. O sea, el presidente y los gobiernos son vistos como un papá que me resuelva. Dame algo, resuelve mi problema. Yo tengo un problema y usted tiene que resolvérmelo porque esa es su responsabilidad. Y no es así, yo creo que no es así. El único que tiene ese rol es el papá de un hijo, que tiene la responsabilidad de resolver. El gobierno debe ser visto, en mi opinión, como un suplidor. Es un suplidor que nosotros como país contratamos a cambio por un precio que se llama impuesto para que garantice una serie de derechos. Para que garantice derechos, que tú tienes acceso a salud, que tú tienes acceso a una serie de cosas. Seguridad y cosas. Pero eso es muy diferente a, bueno, mi hermano, yo no sé, a mí hay que resolver mi problema. Entonces, en esta crisis en particular, pues obviamente sí los gobiernos que son más grandes en tamaño, o sea, me refiero no en dinero, pero en el área que impactan a la población, pues tienen más capacidad de ayudar a la población, pero es irrealista pensar que el gobierno puede ayudar a todos los sectores absolutamente porque no hay de dónde, no hay cómo. Ahora bien, yo creo que nosotros todos podemos hacer algo. Por ejemplo, yo te comentaba a ti, yo dije, bueno, yo pinto, yo tengo 2 cuadros que voy a donar. ¿Cómo lo voy a donar? Lo voy a donar para venderlos y el 100% del precio de venta yo lo voy a donar a círculos cercanos míos. ¿Qué quiere decir? Los boleros y los pros de la bocha, Santo Domingo Tenis Club, que son gente que no tienen ingresos, que son cercanos a mí, porque yo voy mucho a ese club, yo le voy a ayudar con lo que yo pueda. No sé si puedo levantar 100 mil pesos, vamos a ver. Pero si nosotros todos hacemos eso con la gente cercana, tú te pelas no sé, en Billy, donde sea. Coño, viejo, ¿cómo ayudamos a la gente? Si cada quien ayuda a su círculo cercano dentro de sus posibilidades, y eso se extiende, primero alguien te va a estar ayudando a ti también, desde arriba. Y Claro. tú vas ayudando abajo. Pero lo que no puede pasar, y es lo que está pasando, que todos nos sentemos en una silla y digamos, bueno, yo voy hasta aquí, me avisan a qué hora me llega mi cheque y me resuelven, por favor. Eso no puede ser. Sí, es bueno, este mensaje que Mario acaba de dar es muy importante, porque conocemos también otros amigos que lo están haciendo.
impacte su entorno Correcto. cercano, económicamente hablando, con lo que sea. Y usted va a ver que eso es una cadena que va a estar aumentando, y todos vamos a estar bien, pero tenemos que ayudarnos entre todos. De hecho, nosotros deberíamos casi como popularizar esa vaina, inventarnos un nombre, un hashtag y decir que cada quien ayuda a los mozos, a quien sea que esté cerca a ti, gente que tú, y eso se expande y se riega, vamos a tener definitivamente un impacto positivo en mucha gente. Mira, mi amigo Saverio Stasi, del restaurante Ajoalaca, él dijo, yo estoy trabajando para mi gente. Yo no estoy trabajando para ganar cuarto yo. Yo estoy cocinando de viernes a domingo para que mis muchachos cobren su sueldo. Porque no los voy a dejar en la calle. O sea, el mensaje final que yo tengo es el siguiente. Esta crisis nadie estaba preparado. A mí me sorprende ver que nadie. Pero el gobierno no estaba preparado. Ningún gobierno del mundo estaba preparado para esto. ¿Debieron haberlo estado? Bueno, sí, pero nadie estaba preparado para esto. La única gente que lo predijo eran los especialistas, lo veían venir. Pero bueno, ya sabemos que hay que estar preparado para una pandemia. Una pandemia es una cosa que puede pasar. Pero el gran Ministerio de Pandemia. Sí, no, eso va a ser así, eso va a ser una cosa. Pero definitivamente lo que no puede pasar es que de esta crisis ignoremos la cantidad gigante de oportunidades de salir de aquí mejores. Claro que todo es un chinazo. Y claro que mucha gente dice, sí, para ti sí es fácil, tú eres privilegiado. Es verdad que yo soy privilegiado, totalmente cierto. Pero así como yo no me lo merezco porque yo no lo elegí, tampoco tengo la culpa. Ahora bien, lo que hay es que estar claro de que uno es privilegiado, hay que reconocerlo. O sea, yo sé que para mí es más fácil sentarme en una terraza y ir al supermercado. Hay gente que no tiene nada que comer. Nada de eso. Hay gente que está muchísimo peor. Lo entiendo perfectamente, pero justamente por eso debemos empezar a hablar cómo salimos de aquí con menos desigualdad. Fíjate que digo con menos, porque siempre habrá desigualdad, pero con menos desigualdad. Claro. Cómo mejoramos sistemas, cómo mejoramos roles, cómo se conectan las cosas. Eso es lo que tenemos que aprovechar para que en la próxima pandemia ese grupo de gente hoy no esté tan mal como está hoy. Bueno, señores, hemos llegado a las 9 de la mañana. Mario acaba de dar una cátedra en 30 minutos. Esto lo pueden volver a ver así tal cual ustedes lo están viendo en su pantalla en este momento, escuchándolo en su radio, en su carro, en su casa, y a través de nuestro portal los40.de. Mario, mil gracias de verdad por esta cátedra, de verdad, viejo. Y espero que Mario, un placer, hermano. Y espero que se vuelva a repetir en los próximos días. Si tú tienes alguna información importante que dar, tú nada más me escribes, Lechu, quiero conectarme para... Un último mensaje antes de irme. La gente se está desesperando de estar en cuarentena. Ya la calle se está llenando de gente. El mensaje es, señores, no bajemos la guardia. Quédese en su casa todavía. Si nosotros lo soltamos ahora, todo lo que hemos hecho en este último 5 o 6 semanas no vale de nada. Yo sé que es difícil, la gente ya se hartó en su casa, pero necesitamos un último empujón, necesitamos 2 o 3 semanas más de aguante, porque si no vamos a echar para atrás todo al mismo tiempo. Entonces, con eso, gracias por la invitación, hermano, y tú sabes que cuando quiera, yo feliz de estar aquí. Excelente, gracias a Mario Dávalos, director creativo de Capital DGB, que está con nosotros, y le mandamos un fuerte abrazo por toda esta información importantísima y valiosa en tiempos de crisis. Gracias, Mario, te mando un abrazo, hermano. Vámonos al corte, Joan, cuando regresemos. Abelino Cuadra.